Ahora viene la última ponencia de don Luis Antequera. Por favor. Por favor, ¿vale? Bien. Bueno, pues para no dilatar más, pasamos a la ponencia de don Luis Antequera. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Ya es innecesario. ¿Se te escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Me se escucha? Sí, me se escucha. Bien. Como me decía una persona muy querida en mi infancia, la semana antes que el mes. Se me escucha, no me se escucha, se me escucha. Bueno, después de esta ponencia realmente fantástica que nos ha dado Rafa Codes, pues voy a hacer lo que pueda. No será tanto. Lo digo de verdad, con toda sinceridad. Lo que he escuchado de Rafa Codes me ha resultado absolutamente formativo, absolutamente instructivo, absolutamente novedoso. Esta historia común que tenemos los españoles y los filipinos durante 3 siglos prácticamente, pues nos es tan desconocida y es una pena, la verdad. Somos pueblos hermanos que hemos convivido 3 siglos. Fíjense ustedes, solo a modo de ejemplo, Italia lleva de convivencia, desde que se procedió a aquello que se llama la unidad italiana, pues estamos hablando de apenas 150 años. Es decir, españoles y filipinos compartimos el doble de lo que esos italianos que hoy nos parecen tan unidos llevan compartiendo entre sí. Esto para que se hagan ustedes un poquito la idea de la entidad de ese proyecto español que se produjo desde 1492 pues hasta 1898. Yo he venido a hablarle de los pilares de la leyenda negra. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que considero que son los principales pilares de la leyenda negra. La leyenda negra tiene tantos pilares como se quiera, ha sido realmente una obra muy bien desarrollada y una obra muy extensa, pero se pueden identificar algunos temas de esta leyenda negra pues que tienen cierta preponderancia sobre los demás. Miren, el tema leyenda negra es un tema, el término leyenda negra es un término que le debemos a un autor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama Julián Juderías, un gran historiador que escribió muchísima obra, que recomiendo a ustedes leer, y es que el que efectivamente, de alguna manera, parió este término que hoy día estamos utilizando tanto, que es la leyenda negra. Dice Elvira Roca Barea, no sé hasta qué punto esto pueda ser muy demostrable, pero asegura Elvira Roca Barea que la leyenda negra nace como oposición a lo que se llamaba hasta entonces la leyenda dorada. Y esa leyenda dorada de la que se habla es un libro de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII, en el que se recogía la biografía de una serie de santos, por centenares realmente. Se llamaba efectivamente la leyenda de oro o la leyenda dorada, por contraposición la leyenda negra. La leyenda negra no es algo que deba asustarnos ni a nosotros ni a nadie, el hecho de tener una leyenda negra. Al día de hoy estamos contemplando cómo se está fabricando día a día la leyenda negra de los israelíes o la leyenda negra de los Estados Unidos o tantas leyendas negras como ustedes quieran. Somos todos muy libres de ir creando leyendas negras de distintas comunidades humanas. Sin embargo, la leyenda negra española sí tiene un elemento que la hace tristemente singular en modo hasta lo imaginable. Y esta singularidad que tiene la leyenda negra española es que los españoles nos la hemos tragado. No solo nos la hemos tragado, sino que en estos momentos nos hemos convertido en uno de los grandes agentes de producción y de difusión de nuestra propia leyenda negra. Y cuando hablo de españoles, lo hago desde un punto de vista muy extenso, que no se refiere única y exclusivamente a esos españoles que vemos vivir en el continente europeo, y que somos nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, aunque estoy viendo otros que no forman parte de esa comunidad. Estoy hablando también de los españoles que viven en América, de los españoles que viven en Filipinas, de los que viven en Guinea Ecuatorial, de los que viven en tantas islas del Océano Pacífico, que forman parte hoy día del continente oceánico, y que también fueron parte de esa España pentacontinental que ha pervivido pues hasta principios del siglo XIX con toda seguridad y hasta 1898 en una buena parte. La leyenda negra española se ha presentado
se ha realmente convertido en el gran agente de la derrota española a lo largo de la historia. Insisto que cuando menciono la palabra español, me refiero a todas las españolidades que existen en el mundo, no solo a la europea, de la España europea. Lo primero que intentaron los ingleses para derrotar al Imperio Español, para conquistarlo, para acabar con él, fue el ataque frontal, cosa que intentaron en múltiples ocasiones, atacando por aquí y por allí, consiguiendo por todo botín algunas pequeñas islas, pues todo ese rosario de islas que hay al nordeste de Cuba y de Puerto Rico, la isla de Jamaica, Trinidad y Tobago, pero el caso es que después de 3 siglos los ingleses no habían conseguido prácticamente nada. El Imperio Español se mostraba anormalmente longevo y perdurable, hasta que los ingleses se dan cuenta de que esa no es la manera de intentar atacar y destruir el Imperio Español, sino que la manera es otra muy diferente, consistente precisamente en producir y conseguir la división de los españoles. La división de los españoles de los 5 continentes, para lo cual el armamento, el instrumento más importante del que se valieron fue precisamente esta leyenda negra. Hecha esta introducción sobre lo que sería la leyenda negra española, pues vamos a hablar de algunos de esos pilares, tantos como nos dé tiempo. En el momento que haya que cortar, pues se corta. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son esos pilares de la leyenda negra, pues seguramente entre todos llegaríamos a un cierto consenso y podríamos establecer 7 u 8 más importantes. A ver si coinciden con estos que yo les traigo a ustedes aquí ahora. El primero, evidentemente, la Inquisición. La Inquisición es un tribunal que se implanta en España, se implanta en Castilla en 1487, con una singularidad muy importante. Este tribunal de la Inquisición española va a ser dirigido, va a tener su cabeza máxima en la monarquía española. No va a ser una inquisición a las órdenes ni de los obispos ni del Papa de Roma. Va a ser una inquisición estrictamente española y gobernada por los españoles. Por eso se llama Inquisición española. Desde 1487, que Sixto IV le concede este extraño y raro privilegio a los reyes católicos. Este tribunal va a estar vigente en la historia de la humanidad durante 350 años. 350 años, se dice pronto, desde el 1478 hasta el 1833. Va a tener la jurisdicción más grande que haya tenido jamás un tribunal en toda la historia. Va a estar vigente en diversas partes de Europa, va a estar vigente en América. Cuando absorbe la Inquisición portuguesa, va a estar también vigente en determinadas partes de Asia. Nadie puede afirmar que las víctimas del Tribunal de la Inquisición, que está vigente durante 350 años en la mitad del mundo, superen las 3.000. Nadie lo puede afirmar. Pongamos esta cifra en contexto. Solo la noche del año 1349, en que los judíos son acusados en Estrasburgo de haber contagiado al resto de la población de la peste, se va a producir la quema inmediata, sin juicio de ningún tipo, de 2.000 judíos. Solo unos días después, este proceso se contagia a la ciudad muy próxima, hoy día Suiza, de Basilea, donde van a quemarse otros 600 judíos. Quiere decirse que en solo 2 noches del año 1349 se produjeron tantas víctimas como va a producir el tribunal más grande de la historia, que dura nada menos que 350 años, y todos los ajusticiados, por cierto, después de pasar por un juicio muy estricto y muy minucioso, que es precisamente ese juicio tan estricto y minucioso el que hace posible que al día de hoy conozcamos tan bien como conocemos a la Inquisición, porque todos los documentos de la Inquisición, un buen porcentaje de los documentos de la Inquisición han llegado a nuestros días. Todos menos los que eliminó un inquisidor llamado Llorente, que es uno de los grandes autores de la leyenda negra de la Inquisición, que escribió un libro en el que dice verdaderas barbaridades sobre la Inquisición. Se llevó toda la documentación que estaba a su alcance, se la llevó a Francia, con ese libro escribió
un libelo contra la Inquisición, y luego no debía estar muy contento, ni muy satisfecho, ni muy seguro de lo que había dicho en ese libro, porque toda la documentación que obraba en su poder la destruyó. Este señor, con todo, por si alguien está pensando en otras cifras, y esta es la cifra máxima que se ha dado nunca de víctimas de la Inquisición, este señor habla de 30.000 víctimas. No está hablando ni de 100.000, ni de 200.000, ni de 2 millones. Solo guillotinados en el París de la Revolución durante apenas los meses que duró el famoso terror parisino, se producirán 17.000 víctimas. Por no hablar de la persecución que vino a continuación, llamada la Vendée, que afectó a toda la parte noroccidental de Francia, Normandía, Bretaña, donde las víctimas, por razones estrictamente religiosas, fueron como poco 200.000. El general que llevó aquella matanza a cabo se jactaba de haber producido 1 millón de víctimas. Vamos a reducirle su cifra, vamos a colocarla en el correcto contexto para llegar a la conclusión de que en esa represión, que apenas duró unos meses, llevó a cabo 200.000 víctimas, que estamos hablando de 7 veces más de la cifra máxima que se ha dado de las víctimas de la Inquisición por una persona que es un enemigo de la Inquisición y que destruyó toda la documentación que le sirvió para escribir aquel texto. El segundo elemento de la leyenda negra, seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo, es Bartolomé de las Casas, un fraile dominico que, bueno, tiene una vida más que discutible, realmente, y más que contradictoria. Él, de hecho, es el propietario de probablemente la que es la encomienda más grande que han creado los españoles en el momento en que él es un encomendero. Saben ustedes que la encomienda es una institución que España lleva a América, era una institución europea, por cierto, que se había practicado y que tenía muchísimos usos y muchísima extensión en Europa. La institución de la encomienda era un contrato que firmaban entre comillas, el encomendero y el encomendado. El encomendero se comprometía a proveer las necesidades del encomendado y a evangelizarlo. Estamos hablando de una Europa que todavía no está completamente evangelizada. El encomendado, a cambio, ofrece su trabajo. Esta institución se lleva a América. Es una institución que, por lo tanto, funcionaba en Europa, funcionaba en América, de idéntica manera. En principio, bien intencionada, para lo que son los cánones de la época. Hoy no lo concebiríamos, el trabajo sin pago monetario, pero entonces se aceptaba que a cambio de la evangelización, aquel que era evangelizado estaba obligado a brindar su trabajo al encomendero dentro de unas condiciones de humanidad que fueran aceptables. ¿Ocurrieron abusos en América? Sin duda, ocurrieron abusos en América. Estos abusos fueron denunciados no solo por el padre Bartolomé de las Casas, en general por toda la orden de los dominicos, también los franciscanos. En todo momento los misioneros españoles se opusieron a todo abuso que los encomenderos españoles llevaran a cabo en América contra los encomendados. Bartolomé de las Casas exageró la nota, efectivamente consiguió estar muy cerca primero del cardenal Cisneros, luego también de Carlos V, el emperador Carlos V, Carlos I de España. Por cierto, Carlos V de Alemania, no, jamás, nunca. Quítenselo por favor de la cabeza. Alemania todavía tardará 350 años en nacer. No existía nada parecido a Alemania en aquel momento. Carlos V no era Carlos V por ser alemán, porque sus propiedades además eran algo más que alemanas, eran austríacas, eran borgoñonas, no era todo Alemania. Es decir, no era Carlos V por ser alemán, era Carlos V por ser emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo tanto el emperador Carlos V, Carlos I de España. Decía que Bartolomé de las Casas llega a estar muy cercano a la figura del emperador, y bueno, y empieza a escribir una serie de escritos que son absolutamente exagerados. Al final lo que consigue crear en América es más discordia que concordia, y por cierto, Bartolomé de las Casas es también el autor de la idea que habría llegado en cualquier caso, no tenemos que atribuírsela a él en monopolio, en régimen de monopolio, pero es el autor de la idea de que en sustitución de los esclavos indígenas hubiera esclavos negros, se importaran negros a la Nueva España para que trabajaran en régimen de esclavitud. Por cierto,
esclavitud en América no hubo nunca. No hubo nunca de indígenas, quiero decir. Desde el minuto 1, la Reina Católica impone que los indígenas son sus súbditos, son sus ciudadanos, son personas libres, tan libres que son libres incluso de casarse con españoles. Ellas con españoles y ellos con españolas, de manera absolutamente igualitaria. De hecho, Cristóbal Colón se trae en su segundo viaje una partida de 600 indígenas que vende como esclavos, produciendo la absoluta indignación de la Reina Católica cuando se entera de que esto ha ocurrido. Hasta tal punto que es una de las razones por las que finalmente Cristóbal Colón y la Reina Católica se van a indisponer, pero no solo esto, sino que la Reina Católica va a buscar a esos esclavos que había vendido Colón y a todos aquellos que encontró los recompró y los mandó de su pecunio de nuevo a América. Desde el minuto 1 queda en España prohibida, proscrita la esclavitud de indígenas, cosa que no ocurrió en ningún otro imperio americano. En el caso portugués, la esclavitud de indígenas estuvo vigente hasta el año 1798, que fue precisamente uno de los vehículos de lo que se sirvió el proceso de esclavitud americano, porque los bandeirantes, los colonos portugueses del Brasil, de las zonas americanas que le correspondían a Portugal, capturaban indios en zona de nadie, que muchas veces resultaban ser españoles, y venían a España en régimen de esclavitud, a través de los bandeirantes portugueses. Nunca de manera legal, de manera ilegal, pues todo es posible, nunca de manera legal a través de los españoles. Otro de los lugares comunes de la leyenda negra española, evidentemente el genocidio español de América, el famoso genocidio español de América. Es difícil determinar cuánto fuera la población americana cuando llegan los españoles a América. Hay toda clase de especulaciones, desde 5 millones en toda América hasta 50 millones, incluso 100 millones de americanos en todo el continente. Es muy difícil de establecer. Evidentemente hubo una bajada demográfica de gran importancia en América con la llegada de los españoles. Bajada demográfica que también se produjo entre los españoles, por la misma razón, solo que los españoles eran muchísimo menos. Y por lo tanto, aunque la proporción fuera la misma, el número absoluto es menor. Se trató del intercambio de enfermedades que se produjo entre los nuevos pobladores europeos y los antiguos pobladores indígenas. Produjo pues, la viruela particularmente, produjo una bajada demográfica, una catástrofe demográfica terrible, que tampoco está muy bien evaluada, pero que algunos autores, pues exagerando tal vez bastante en las cifras, pues hablan hasta de un 70, un 80% de los indígenas. Pero no se trató en modo alguno de una bajada demográfica procedente de los malos tratos que los españoles pudieran dar a los indígenas y ni siquiera de los episodios bélicos que se produjeron entre una comunidad y otra. Si algo caracteriza la conquista española de los distintos lugares de América, es que es una conquista militarmente hablando sumamente económica. Nunca se procedió al exterminio de las poblaciones conquistadas, nunca se procedió a la revancha, nunca se procedió a la venganza. Los españoles tenían muy claro que lo único que querían es dominar las distintas comunidades americanas y, en connivencia con ellos, llevar a cabo un determinado proyecto de creación de ciudades, de creación de caminos. Para eso hacía falta población. Los españoles en ningún momento, puede que haya una excepción, os voy a decir, a todo lo que yo diga siempre encontrarán ustedes una excepción, pero de manera general los españoles nunca procedieron militarmente de una manera cruel, como podemos ver en tantos otros documentos de todo tipo. Pues lean ustedes el Antiguo Testamento de la Biblia y van a ver ustedes lo que son los verdaderos genocidios que se producían de tipo militar. Lean ustedes algo sobre la conquista de Constantinopla por Mehmed II, el turco Mehmed II, que prácticamente exterminó toda la población constantinopolitana. Tan distinto de lo que 40 años después harán los españoles cuando reconquistan Granada, donde ni siquiera se hizo botín.
Esto es absolutamente extraordinario. Ni siquiera se hizo botín, es decir, ni siquiera se expropió a la ciudad, a los ciudadanos de la ciudad conquistada de sus bienes. Nadie perdió sus bienes, nadie perdió sus casas. El botín, porque es el pago que se hace a los soldados, en aquel caso se hizo en Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que se creó en los alrededores de Granada precisamente para conquistar Granada. Y en esa ciudad de Santa Fe es donde los reyes católicos procedieron a realizar los repartimientos debidos entre todos los soldados españoles que habían colaborado a la conquista de Granada. Esta historia de que Boabdil salió de Granada expulsado, llorando, y le decía a la madre: no llores como mujer lo que como hombre no has sabido defender, es absolutamente novelesca. Y cuando digo novelesca, no es un término metafórico, es una novela de la que procede esta historia. Es una novela que se llama Paseos por Granada, del padre Echevarría. No es real. El propio Boabdil fue compensado, obsequiado, si quieren ustedes, con un señorío para que pudiera vivir dignamente el resto de sus días. Un señorío en las Alpujarras. Solo que un año después de ejercer como señor de estas tierras, decidió cruzar el estrecho y atravesar a África. Pero lo hizo por propia voluntad, porque fue súbdito de los reyes católicos, y no solo súbdito de los reyes católicos, sino uno más en la aristocracia, en la nobleza que rodeaba a los reyes católicos, exactamente igual que se llevará luego a cabo en América. Por lo tanto, ¿genocidio español en América? No desde luego voluntario. Mire, les voy a contar un detalle divertido y curioso. Se ha hablado hasta la extenuación de la extinción del elemento taíno, el elemento originario, el elemento taíno de las islas del Caribe, es decir, Puerto Rico, La Española, Cuba. Y en esta historia hemos estado tanto tiempo hablando y pensando y realizando argumentos siempre en base al exterminio del elemento taíno en las islas del Caribe. Se ha hecho recientemente un trabajo genético, de tipo genético, entre los habitantes de las islas del Caribe, y se ha llegado a la conclusión de que el 30% del ADN de los componentes de los ciudadanos, de los habitantes de estas islas del Caribe, sigue siendo taíno. Es decir, no se produjo el exterminio, se produjo la fusión, algo que caracterizará en todo momento lo que es la colonización española de América y de otros territorios en el mundo, notablemente Filipinas y las islas del Pacífico. El robo del oro es otro de los clásicos de la leyenda negra española. De América venía el 20% del oro, el quinto real, el impuesto. Hoy el IVA es un 21%, solo el IVA. Y aparte tenemos IRPF, tenemos impuestos de lujo, tantos impuestos como quieran ustedes, el IVA, el IVO, el IBU, todos los impuestos imaginables, hasta constituir, como constituimos hoy, un Estado en el que el gasto público asciende al 51%. El Estado de los Habsburgo, el Estado que constituirán Habsburgos y Borbones en América, al lado de lo que tenemos hoy, era un Estado liberal, absolutamente liberal, con un gasto público muy reducido. Un 5% del oro americano es lo que venía a España, nada más. Junto a él, no digo yo que no vinieran también pequeñas partidas de las órdenes monásticas, de alguna casa más o menos noble, hasta completar tal vez un 25%. Eso es todo, porque en América había muchas cosas que pagar. Había muchas cosas que pagar, porque los españoles pudieron hacer muchos milagros, pero no hicieron el milagro de hacer los trabajos de manera gratuita. Se hicieron más de 700 ciudades, se hicieron muchos miles de kilómetros de caminos, se hicieron puertos, se hicieron 30 universidades. Portugal, en un tiempo parecido de estancia en América, no creó ni una. Cuando Inglaterra en Harvard por fin funda su primera universidad, los españoles ya habían fundado en aquel momento 15 universidades, y así hasta 30. Se fundaron escuelas, se fundaron hospitales. El mejor hospital del mundo, en el siglo XVI, estaba en México, y lo había construido Hernán Cortés. Todavía al día de hoy es visitable. Se ha tenido el mal gusto de tapar la fachada, por lo tanto la fachada no es perceptible al exterior, pero sí se puede entrar al interior del monumento y ver lo que es absolutamente increíble.
Mire, con mi mujer, que está aquí presente, cosa que no hace con tanta frecuencia, pero hoy sí está, dedicamos los días de la pandemia a ver unos reportajes en YouTube que se llamaban Secretos de Historia, que eran unos reportajes franceses buenísimos, buenísimos. Les recomiendo a ustedes, están en francés, algunos están subtitulados, si los pueden ver se los recomiendo. Nos quedábamos maravillados, Mariate y yo, al ver esos reportajes, la cantidad de palacios maravillosos que hay en Francia, a lo largo de todos los ríos, en París, en todas las grandes, en Burdeos, en tantas ciudades, palacios increíbles. Pero señores, el que tenía el oro en aquel momento en que los franceses construían palacios, eran los españoles. ¿Cómo es que en España no hay esos palacios? ¿Dónde están esos palacios? Esos palacios que en Francia tienen en Francia, en España estaban en América. Son cientos de catedrales, son miles de iglesias. ¿Saben ustedes que una iglesia de Quito, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que regentan los jesuitas, tiene 60 kilos de oro repartido a lo largo de sus paredes? Es 4 veces más que la famosa custodia de Toledo, tantas veces mencionada y que tantos han utilizado para ilustrar el expolio español. Pues estos dos casos me resultan sumamente representativos. 15 kilos en la custodia de Toledo, 60 kilos en la iglesia de Quito. Es exactamente la proporción de oro que salió de América. 1/5 para España, 4/5 se quedaron en América. ¿El oro o la evangelización? Pues esto tiene una respuesta muy fácil de dar. Miren ustedes, lo primero, de América oro vino poco. Las cosas como son, oro vino poco. Lo que vino, y en demasía, fue plata. Plata hasta cambiar el sistema económico del mundo. En el documental La Primera Globalización se llega a decir, a mí me parece exagerado, pero se llega a decir que el 70% de la plata que circulaba por el mundo en aquel momento provenía toda ella del Potosí, unas minas que se descubren en 1545 en Perú. Por lo tanto, el 70% de la plata. Pero ya les he dado el dato. Esta plata aparece en 1545. España está en América desde 1492 y perseverando desde el primer minuto. En ningún momento cuestiona la aventura americana. Hemos llegado a estas tierras, son pobres, aquí no hay de nada, viven en el neolítico, pero nosotros vamos a instalarnos en estas tierras. Ustedes esto lo pueden ver como lo más normal del mundo, de hecho es como lo ve todo el mundo. No, se llega a América y se conquista, claro, es lo más fácil. Se llega a América, se conquista, esto es lo que hay que hacer. No, pues ninguna potencia europea lo hizo. Todas llegaron a América de manera más o menos simultánea a España, y ninguna perseveró. Inglaterra llega en 1493, abandona el proyecto. Portugal llega en el año 1500, abandona el proyecto. No lo retoma hasta 1530. Todos llegaron a América y al ver lo que era aquello, desistieron. No había nada que hacer en aquel continente. Los españoles, por el contrario, llegaron a la conclusión contraria. Esto es una parte de España. Vamos a perseverar. Del año 1492 al año 1500 se producen en América, pues no sé decirles a ustedes cuántas expediciones. Solo Cristóbal Colón, 4. Pero Cristóbal Colón no tenía el monopolio. Al mismo tiempo que Cristóbal Colón hacía 4 viajes a América, había multitud de marinos españoles que estaban llegando a otros puntos de América. Y junto a la perseverancia española para permanecer en América, desde el primer momento, la evangelización. Una evangelización que no tuvo premio hasta el año 1545. No hubo premio hasta ese momento. Algunos pequeños yacimientos, no les voy a decir a ustedes que no, Zacatecas en México, por ejemplo, algún pequeño tesoro, o más o menos grande, el de Moctezuma. Pero esto es todo. Esto no justifica una presencia de 55 años, de 60 años en el continente, sin encontrar nada sustancioso. El premio vino. No siempre la historia es justa con sus protagonistas, en este caso lo fue. El premio vino, pero llegó en 1545. Hasta 1545 quedaron bien claras lo que eran las instrucciones, lo que eran las intenciones, de los españoles en aquellas tierras que habían sido descubiertas y que estaban tan relacionadas con aquel sueño
de la reina Isabel la Católica de llenar los cielos de nuevos cristianos. Una directriz de su política americana que ya es suficientemente loable por haberlo tenido ella, y ya sería digno de pasar a la historia. Pero fíjense ustedes, hasta que España abandona aquel escenario, Isabel la Católica va a tener 11 sucesores, 5 Habsburgos y 6 Borbones. Ninguno de ellos, ni los Habsburgo ni los Borbones, puso jamás en tela de juicio esa intención isabelina inicial de evangelizar aquellas tierras y de convivir con aquellas personas que vivían en ella. ¿Cómo vamos de tiempo? 8 minutillos. Bueno, todos tenemos tiempo para contar muchas cosas. Miren, vamos a hablar de otro de los pilares de la leyenda negra, que es la Armada Invencible, la famosa Armada Invencible. Por cierto, les voy a dar a ustedes una especie de primicia, si lo quieren ustedes. No es algo que yo haya descubierto, pero es un dato que se conoce muy poco en España y que no lo conocen ni siquiera grandes historiadores de la Marina Española. Les voy a decir a ustedes de dónde proviene, por fin, lo van a saber ustedes, van a ser los primeros españoles que lo sepan, de dónde proviene el término Armada Invencible. El término Armada Invencible lo inventa un valido de la reina Isabel Tudor, Isabel I Tudor, de la que podríamos hablar tanto, que se llama William Cecil. Este William Cecil fabricó, forgery, como lo llaman los ingleses, una falsificación, titulada de la siguiente manera: carta enviada desde Inglaterra a don Bernardín Mendoza, embajador del rey de España en Francia, declarando el estado de Inglaterra, contraria a la opinión de todos los partidarios de los españoles y otros. Y en este documento así titulado, que es una falsificación porque se trata de una carta que nunca fue enviada, no es una carta, simplemente se falsificó para envenenar el espíritu de los ingleses o para alimentar determinadas historias de los ingleses. Esta carta nunca fue remitida, a pesar de que se llame así. Dentro del texto de esa carta se dice: he aquí la historia de las desgracias de la Armada Española que ellos, los españoles, llaman invencible, siendo así que los españoles jamás la habían llamado así. Bueno, no creo que tenga mucho sentido hablarles a ustedes propiamente aquí de lo que es la Armada Invencible. Ya saben ustedes, es una flota de más de 100 barcos, creo que 140 barcos, que es enviada a Inglaterra, no a invadir Inglaterra, sino simplemente a producir un cambio dinástico. Es decir, es una flota destinada a catolizar, a evangelizar, como se había hecho en América, como se había hecho en tantos lugares del mundo, como se había hecho en Granada, a catolificar el territorio inglés. Ya saben ustedes que, bueno, pues se produce una serie de elementos meteorológicos, una serie de catástrofes. En realidad los ingleses creo que llegaron a capturar un único barco español, nada más que un barco español, de esa flota inmensa de 140 barcos. La mitad prácticamente pereció en esta catástrofe de tipo meteorológica que se produjo. La otra mitad se salvó, y llegó a España, y enseguida se reconstituyó la flota. España no tuvo ningún problema en aquel momento en reconstruir la flota y en darle una vez más la entidad que tenía antes de que se produjera esta catástrofe. No pasó nada de esa naturaleza. Simplemente pues fue un accidente contra los elementos meteorológicos. ¿En qué consiste aquí el gran logro nigrolegendario de los ingleses cuando de la Armada Invencible se trata? Pues consiste en lo siguiente, algo que van a hacer en muchas ocasiones, es desenfocar la historia, enfocarla de la manera que a ellos les interesa. El episodio de la Armada Invencible es solo un episodio más de una guerra que dura 20 años, desde el 1585 hasta el 1604, en que se produce el Tratado de Londres, una guerra entre españoles e ingleses, que tiene toda clase de episodios de piratería, batallas. Está también el episodio de la contraarmada, que es un esfuerzo similar al que habían hecho los españoles, que van a hacer ahora los ingleses por conquistar España. Exactamente lo mismo que los españoles habían intentado, lo van a intentar los ingleses en España, con una diferencia: los ingleses no se tropezaron con dificultades meteorológicas, se tropezaron con la resistencia de las ciudades españolas, se tropezaron
con el ejército español y fueron severamente derrotados. ¿Qué han hecho los ingleses con mucha habilidad? Extraer ese episodio de la Armada Invencible, con una especie de grúa invisible, sacarlo fuera de todo lo que es su contexto y enseñárnoslo como si tuviera alguna entidad en sí mismo. Y en sí mismo no tiene ninguna entidad. Estamos hablando de la Guerra Anglo-Española de los 20 años, sustanciada y terminada con el Tratado de Londres del año 1604, sumamente favorable a los intereses españoles. Los ingleses se comprometen a terminar con la piratería, permiten el libre acceso de los barcos españoles por el Canal de la Mancha, se comprometen a no volver a ofrecer ayuda alguna a los rebeldes de los países flamencos. Se trata, por lo tanto, de una gran victoria española en la Guerra Anglo-Española de los 20 años, en las que se produjo una determinada derrota, que no es otra que esta que estamos mencionando, la Armada Invencible. Para que se hagan ustedes una idea, el gran almirante del ejército, de la flota inglesa de esta guerra de los 20 años, el Sir Francis Drake, pues hallará la muerte precisamente en el Caribe, y merced a la resistencia que habían llevado a cabo allí los marinos. Hawkins y Drake morirán los dos en la batalla que llevan a cabo en el Caribe contra los españoles. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí está suficientemente bien terminado. Les podría hablar de mucho.